Los disparos aún resonaban en los acantilados cuando la maestra cayó al suelo, cubierta de sangre ajena. No era su sangre. Aún no. El sol caía a plomo sobre el desfiladero del río Negro. Las aguas turbias corrían entre las rocas como serpientes grises, y el viento seco levantaba polvo entre las huellas de las ruedas de la carreta. La maestra Clara Rivas sujetaba su sombrero de ala ancha mientras la caravana avanzaba por el sendero angosto, apenas lo suficientemente ancho para los caballos y los 2 carros escolares. Era el fin de primavera y los niños estaban emocionados, un paseo hasta el fuerte Saint David para conocer la biblioteca militar y ver cómo vivían los soldados. Un premio por sus buenas notas. Clara, de 26 años, había llegado hacía menos de un año desde Santa Fe. Tenía los ojos verdes, voz firme y una convicción casi ingenua en que la educación podía civilizar hasta el rincón más salvaje del oeste. «Señorita Clara», gritó Tomás, un niño mestizo de 12 años. «¿Cree que veremos indios?» «Espero que no», respondió ella, sonriendo. «Pero si los vemos, recuerda, no todos los indios son malos». Los otros niños rieron, aunque los adultos, el cochero Martín y el veterano guardia Benrow, intercambiaron una mirada tensa. Estaban cruzando territorio apache. Y aunque hacía meses que no se reportaban ataques, los rumores eran persistentes. Algunos decían que el nuevo teniente del fuerte había roto acuerdos antiguos. Otros murmuraban que una mina de oro había sido descubierta cerca del río. La caravana siguió avanzando. Las sombras se alargaban. Y entonces, justo cuando doblaban la curva que bordeaba el acantilado, un silbido agudo cortó el aire. «Al suelo», rugió Ben, demasiado tarde. Una lluvia de flechas cayó sobre ellos. Martín recibió una en el pecho y cayó de la carreta. Los caballos se encabritaron. Clara protegió a los niños como pudo, pero el caos fue total. Gritos, sangre, disparos. Tomás intentó correr, pero un disparo lo detuvo en seco. Clara gritó su nombre y luego, oscuridad. Cuando despertó, todo olía a humo y muerte. El sol ya no brillaba. La noche había caído, y con ella, el silencio. Un silencio horrible. Clara se incorporó con dificultad. Estaba herida, pero viva. A su alrededor, cuerpos pequeños y grandes yacían esparcidos. El carro ardía. El río seguía su curso impasible. Caminó tambaleándose entre los restos. Gritó nombres. Nadie respondió. Hasta que escuchó un sollozo. Bajo una roca, escondida, estaba Anita, una niña de 8 años, cubierta de sangre y polvo. «SHHH. Ya pasó, Anita, ya pasó», susurró Clara, abrazándola con fuerza. «Vamos a salir de aquí». Pero en su interior sabía que nada volvería a ser igual. 2 días después, Clara llegó a pie al fuerte Saint David, llevando a Anita en brazos. Apenas cruzó las puertas, se desplomó. El capitán Wendell, un hombre de barba gris y uniforme impoluto, la recibió con incredulidad. La historia que Clara relató entre lágrimas heló la sangre de todos. 20 muertos. 19 niños. Un ataque apache. Pero algo en los ojos de Wendell no encajaba. Algo frío, calculador. Y entonces dijo: «Señorita Rivas, está muy alterada. Pero los apaches tienen meses sin moverse por esta zona. ¿Está segura de lo que vio?» Clara sintió un escalofrío. «Yo vi sus pinturas de guerra. Sus gritos. Sus lanzas. Vi morir a mis alumnos». Wendell asintió lentamente. «Investigaremos». Pero en el fondo, Clara ya entendía, nadie quería investigar. Nadie quería verdades incómodas. Y entonces supo que, si quería justicia,
Tendría que buscarla ella misma. El fuerte Saint David era una estructura de madera cercada por muros toscos, con una torre de vigilancia y barracones alineados como ataúdes. Al tercer día, Clara fue llamada al despacho del capitán Wendell. A su lado estaba el teniente Jennings, un joven rubio con sonrisa artificial y ojos vacíos. Señorita Rivas, empezó Wendell con tono solemne. Hemos enviado una patrulla al lugar de la masacre. Confirmamos los cuerpos. Una tragedia. Pero no encontramos señales claras de participación indígena. Ninguna huella, ni símbolos, ni ropas. Clara frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? Había flechas, pinturas de guerra, gritos en lengua apache. Jennings se aclaró la garganta. También encontramos balas de calibre 44 y huellas de herraduras. Los apaches no usan caballos herrados. Silencio. Clara sintió que algo dentro de ella se quebraba. Insinúan que fue un montaje. No lo sabemos, dijo Wendell suavemente. Pero hay quienes no desean que se agiten las aguas. La zona es inestable. La mina de oro al norte está atrayendo inversión. La tensión con los nativos podría estallar si se les acusa sin pruebas. Clara se levantó de golpe. Murieron niños. Mis alumnos. Wendell suspiró. Lo sentimos profundamente. Pero debe entender que no todo puede resolverse con justicia idealista. Le ofrecemos escolta de regreso a Santa Fe. Estará más segura allá. Clara salió sin responder. No regresaría a Santa Fe. No sin respuestas. Esa noche se coló en el establo y robó un caballo. Con solo un rifle, agua y una manta, cabalgó hacia el norte, siguiendo el curso del río Negro. No tenía un plan claro, solo un nombre que recordaba de las clases de historia local, Naukata, un viejo jefe apache que hablaba inglés y había firmado tratados con el ejército años atrás. Después de 2 días, encontró señales de un antiguo campamento y una choza solitaria en el valle. Un anciano con trenzas blancas salió a su encuentro. ¿Buscas algo, mujer blanca? Busco verdad, respondió Clara, bajando del caballo. Dicen que los tuyos atacaron mi caravana. Pero algo no encaja. Naukata la miró largamente, luego le hizo un gesto para entrar. Los hombres blancos visten piel de lobo cuando quieren esconderse. Dentro, el fuego crepitaba. Naukata le sirvió té amargo. Los míos no atacaron esa caravana. Hace meses que no bajamos de las montañas. Pero vimos hombres blancos con caras pintadas cruzar el río hace una luna. Disfrazados. Con rifles nuevos. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Quiénes eran? No lo sé. Pero no eran indios. El trueno no suena en manos indígenas, dijo, señalando un casquillo de bala en la repisa. ¿Por qué no le dijeron esto al ejército? Porque no escuchan. Solo ven lo que quieren ver. Tal vez tú puedas mirar más allá. Clara pasó la noche en la choza. Soñó con los niños, con gritos y sangre. Por la mañana, Naukata le dio un trozo de cuero con un símbolo tallado, un halcón con una cicatriz. Este era su emblema, dijo. El de los falsos indios. Clara lo guardó. Ya no tenía dudas, lo ocurrido en el río Negro no fue un ataque apache. Fue una trampa. Y alguien muy poderoso no quería que eso se supiera. Clara regresó al fuerte Saint David por una ruta lateral, evitando los caminos principales. Se cubrió con un poncho polvoriento y bajó del caballo antes de llegar al puesto de guardia. Entró caminando, como si fuera una comerciante cualquiera. Nadie la reconoció. En la cantina del fuerte, los soldados bebían y jugaban a las cartas.
En un rincón, escuchó una conversación entre dos hombres con chaquetas sin insignias, uno hablaba de los papeles que deben desaparecer y otro murmuraba algo sobre el trato con los de la mina. Clara se acercó a la barra. Un joven de piel morena, tal vez mestizo, limpiaba vasos sin prestarle atención. Tenía ojos negros y alerta, como los de un coyote. ¿Sabes quiénes son esos?, preguntó Clara, discretamente. No son soldados. Trabajan para el señor Carney, respondió el muchacho, sin mirarla. ¿Carney? El dueño de la concesión minera al norte. Tiene más poder que el capitán Wendell. Y menos escrúpulos. ¿Y tú quién eres? Me llamo Julián. ¿Y tú eres la maestra? Pensé que estabas muerta. Clara sintió un escalofrío. ¿Cómo sabes quién soy? Mi hermana estaba en tu clase. Carmen. Murió en el ataque. Clara bajó la mirada. No había palabras. Julián continuó. Escuché cosas. Cosas que no encajan. Dicen que la mina estaba dentro de tierra apache. Que Carney quería sacarlos de ahí sin levantar sospechas. Que pagó a ciertos hombres para vestirse de indios y provocar miedo. Clara apretó los puños. ¿Tienes pruebas? No. Solo voces. Pero hay un almacén cerca del arroyo, al este. A veces veo hombres armados entrar y salir de noche. Si están ocultando algo, debe estar allí. Esa noche, Clara y Julián cabalgaron hasta el arroyo. La luna iluminaba el camino. El viejo almacén estaba cerrado, pero no custodiado. Julián forzó la cerradura con una navaja. Dentro, el aire olía a aceite y madera vieja. Usaron una linterna. Apiladas en el fondo encontraron cajas con municiones, pinturas de guerra, plumas falsas, pieles curtidas, lo más impactante, uniformes del ejército sin insignias. Clara se arrodilló junto a una caja abierta. Dentro había mapas. Uno de ellos marcaba el terreno de la masacre, y la ruta hacia la mina. Lo sabían todo, murmuró ella. Planearon el ataque. Un sonido seco los hizo girar. En la puerta, con una escopeta en mano, estaba el teniente Jennings. Supuse que volverías, maestra, dijo con media sonrisa. Julián intentó sacar su cuchillo, pero Jennings fue más rápido. Un disparo retumbó en el almacén. El joven cayó al suelo, sangrando del hombro. Clara se interpuso, temblando. ¿Vas a matarnos? ¿Cómo mataron a esos niños? Jennings frunció el ceño. Los niños no eran el objetivo. Pero fueron necesarios. El miedo limpia la tierra más rápido que el plomo. Clara lo miró con horror. Eres un monstruo. No, señorita. Soy un patriota. La expansión tiene su precio. Jennings alzó el arma. Pero antes de que pudiera disparar, un grito surgió desde fuera. ¡Alto! Suelta esa arma. Era un soldado. Detrás de él, otro grupo se acercaba, alertado por los disparos. Jennings dudó, y bajó la escopeta. Clara se arrodilló junto a Julián, apretando su herida. Al menos esta vez, no morirían en silencio. El escándalo se extendió como pólvora por el fuerte Saint David. La detención de Jennings, la evidencia hallada en el almacén, y el testimonio de Clara generaron una grieta en la disciplina del lugar. Algunos soldados empezaron a murmurar, a cuestionar órdenes. Otros, fieles a Wendell, fingían no haber oído nada. Clara pasó 2 días cuidando a Julián, cuya herida había sido vendada pero aún supuraba. En ese tiempo, escribió un informe detallado de lo que había visto, las pruebas del montaje, los mapas, el símbolo del halcón, el intento de asesinato.
Envió una copia a Santa Fe con un mensajero de confianza, y otra fue entregada a un periodista local. Pero el capitán Wendell no tardó en reaccionar. Este fuerte está bajo mi mando, señorita Rivas, dijo con voz gélida, al visitarla en la enfermería. No tiene autoridad para iniciar investigaciones ni distribuir documentos oficiales. La autoridad la da la verdad, respondió Clara, con la mirada firme. Usted sabía lo que estaba ocurriendo. ¿O prefirió no saberlo? Wendell la miró largo rato, luego bajó la voz. Si no se marcha pronto, podrían ocurrir accidentes. A veces, el destino es más amable con los que callan. Clara no respondió. Solo apretó los labios y volvió con Julián, que la esperaba sentado, más pálido pero lúcido. Tenemos que irnos, dijo ella. Ir al campamento de Naucata. Si atacan a los apaches después de esto, será una guerra abierta. Montaron al amanecer. Durante el camino, Clara no dejaba de mirar al horizonte. Algo se movía en el aire, una tensión espesa, un silencio artificial. Llegaron al valle donde estaba la choza de Naucata. Pero lo que encontraron los dejó helados. El campamento estaba en ruinas. Cuerpos indígenas yacían entre tiendas quemadas. Mujeres, ancianos, incluso niños. No, murmuró Clara, bajando del caballo. Llegamos tarde. Un movimiento entre las piedras llamó su atención. Un joven guerrero, cubierto de sangre, los apuntó con una lanza. ¡Alto! ¿Quiénes son? Somos amigos, gritó Julián. Venimos de parte de Naucata. El joven dudó. Su cuerpo temblaba de rabia y miedo. Fueron soldados, de noche. Disfrazados. Mataron a todos. Quemaron los cuerpos. No dejaron testigos. Clara dio un paso adelante. ¿Dónde está Naucata? Muerto. Él habló de ti antes de morir. Dijo que tú traías la verdad. Clara sintió como se le humedecían los ojos. El anciano había confiado en ella, y había pagado con su vida. ¿Cuántos quedaron? Muy pocos. Algunos escaparon al bosque. Otros están heridos. Pero si no hacemos algo, los cazarán a todos. Julián se acercó. Tenemos que regresar. Contar esto. Exponerlo ante el pueblo. Ya no bastan los papeles. Hay que hablar frente a todos. Clara asintió. Entonces vamos a Santa Fe. 3 días después, Clara y Julián llegaron al pueblo polvoriento. En la plaza central, el periódico local había publicado un titular en grandes letras. Falsa masacre, el oro detrás del crimen. El periodista había sido valiente. Pero también había enemigos en cada esquina. Esa noche, al salir de la imprenta, Julián fue atacado por un desconocido con un cuchillo. Solo logró salvarse porque Clara disparó al aire y el agresor huyó entre las sombras. Nos quieren callar, dijo Julián, jadeando. Pero ya es tarde. Clara lo ayudó a incorporarse. No vamos a parar. No mientras haya alguien escuchando. El mediodía ardía sobre los tejados de Santa Fe. En la plaza central se congregó una multitud como no se veía desde tiempos de guerra. Hombres y mujeres, granjeros, veteranos, incluso algunos religiosos, escuchaban en silencio frente a la tarima improvisada. Clara subió al estrado con paso firme. A su lado, Julián, aún vendado, le ofreció el documento doblado con el testimonio. No me escuchen solo a mí, dijo Clara alzando la voz. Escuchen los nombres de los niños que murieron. Escuchen las palabras de quienes sobrevivieron. La masacre del Río Negro fue un crimen disfrazado. Un acto de codicia y poder. No fueron indios los que atacaron. Fueron hombres blancos,
pagados para sembrar el miedo. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos gritaron justicia, otros se santiguaron. Los responsables están entre nosotros. En este mismo pueblo. En el fuerte. En las oficinas de la mina. Y deben responder. Julián tomó la palabra. Yo vi las armas, los disfraces, los mapas. Vi cómo mataron a inocentes para proteger un pedazo de tierra lleno de oro. ¿Eso vale más que la vida de un niño? Un aplauso espontáneo surgió. El pueblo empezaba a despertar. Pero no todos escuchaban con agrado. Al día siguiente, el capitán Wendell llegó al pueblo con una escolta de soldados. Declaró que el fuerte asumía control temporal sobre la seguridad civil ante amenazas de subversión. Fue entonces cuando el periodista local, don Vicente Salazar, irrumpió en la alcaldía con un telegrama en la mano. Orden del gobernador. Gritó. Se abre investigación formal sobre el incidente del Río Negro. Wendell y Carney deben presentarse en Santa Fe en 24 horas. La noticia se esparció como incendio en pasto seco. Al anochecer, Clara fue escoltada por ciudadanos armados hasta su casa. No era solo una maestra. Ahora era símbolo de resistencia. Semanas después, se celebró un juicio militar en Santa Fe. Las pruebas eran abrumadoras. Declaraciones, mapas, balas marcadas, documentos firmados con nombres falsos, pero rastreables. Jennings testificó en cadena, a cambio de clemencia, y hundió a Wendell y al empresario Carney. Ambos fueron condenados. El escándalo obligó a revisar decenas de acuerdos con comunidades indígenas en todo el territorio. Clara volvió a su pueblo solo una vez, para plantar un árbol en el lugar donde cayó la caravana. En su corteza grabó los nombres de sus alumnos. Uno por uno. Julián se unió a un grupo de defensa de los derechos indígenas y viajó por el suroeste llevando el relato de lo que ocurrió. Años más tarde, en un libro escolar, se escribió: La masacre del Río Negro no fue una historia de salvajes, sino de codicia disfrazada. Y de una maestra que no quiso callar.